¿Cómo y por qué los judíos europeos llegaron a ser el principal objetivo de la destructiva ideología racista de los nazis? Es un interrogante complejo que implica aspectos de largo como de corto plazo, algunos de los cuales intentaremos analizar juntos. En primera instancia, debemos presentar a los judíos y su lugar en la historia europea. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes eran esos hombres, mujeres y niños que iban a ser víctimas de un crimen sin precedente? Por supuesto, no podremos describir en detalle la larga historia del pueblo judío o definir el judaísmo europeo, pero sí intentaremos ofrecerles un vistazo del rico y variado mundo judío en Europa hasta la víspera del Holocausto. La condición de ser judío incluye diferentes aspectos: religioso, nacional, filosófico y cultural. La religión judía, el judaísmo, está particularmente asociada con el pueblo judío. Al mismo tiempo, los judíos son un grupo étnico, una nación, un colectivo bien definido. Hoy en día, encontramos judíos más identificados con la religión, otros que ponen énfasis en su origen étnico y aquellos que destacan la nacionalidad como el principal determinante de su condición judía. Esta complejidad es el resultado de los procesos de modernización, como se verá claramente a lo largo de nuestra presentación. Dado que la religión desempeñó durante mucho tiempo un papel central en las relaciones entre diversos grupos en la historia europea, cabe destacar que el judaísmo es la primera y más antigua religión monoteísta con tradiciones y costumbres singulares, las que inspiraron a otras religiones, principalmente al cristianismo y al islam. La historia judía comenzó hace unos 3.500 años en la antigua tierra de Canaán, a la que los judíos tradicionalmente se refieren como la tierra de Israel. La fe, el ritual y las escrituras judías, lo que se conoce colectivamente como el judaísmo rabínico, cobraron forma en el llamado periodo de la Mishnah y el Talmud, a partir del siglo III antes de la era cristiana y hasta el siglo V de la era cristiana. Tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de la era cristiana por los romanos, la revuelta de Bar Kokhba en los años 132 al 135 de la era cristiana y el declive económico de la provincia romana de Palestina en los primeros siglos de la era común, la posición histórica del pueblo judío y del judaísmo declinó. A lo largo de la Edad Media y de la época moderna, los judíos se asentaron principalmente en regiones dominadas por el cristianismo, en Europa y más tarde en los Estados Unidos, y por el Islam, sobre todo en el Medio Oriente y en África del Norte. Escuchemos ahora al destacado experto en demografía judía, al profesor Sergio de la Pérgola, sobre la distribución demográfica de los judíos en la Edad Media y en la época moderna alrededor del mundo. Podemos hacer un percurso histórico de casi 1000 años, si queremos hacerlo, empezando por el diario del viajador muy famoso Benjamín de Tudela, un judío de Tudela, en España, que viajó del año 1170 en todos los países del mundo conocido en esta época, o por lo menos fue informado por otras personas de la situación de las comunidades judías en todos los países habitados en este periodo de la Edad Media. Y Benjamín de Tudela nos da en primer lugar una imagen de los números. Yo creo que como hoy un historiador, por cierto, usa métodos y fuentes diferentes, pero los escritos de Benjamín de Tudela son bastante verdaderos y confiables en relación a las limitaciones obvias que existen. Entonces, él nos da, en primer lugar, una imagen del total de la población judía mundial, que con un esfuerzo intelectual, el demógrafo puede considerarlo a cerca de 1 millón más o menos de judíos en todo el mundo conocido en esta época. Esta presencia judía, pero todavía está aún fundamentalmente concentrada en el Oriente cercano. Hay una pequeñísima presencia en Eretz Israel, de pocos de miles en condiciones económicas trágicas, una gran pobreza. Pero hay comunidades importantísimas en el que hoy es Irak, la Turquía y también Irán,
y yo estoy hablando de los países de hoy, pero ese es el territorio. Y el que es interesante también en la Arabia Saudita. Y también Tudela nos da nociones sobre la presencia de judíos en China, en India, en países que actualmente no visitó, pero las noticias llegaban. Hay una presencia judía en Europa Occidental, por cierto, en España, en Italia, mucho más antigua, en Francia y también en África del Norte, poquísima en Europa Oriental. Nos dice que hay pocos judíos en que hoy sería la Ucrania. Nos dice también que hace mucho frío. Eso es el que Benjamín Tudela nos comunica. Lo que es importante porque en el siguiente vemos una grande transformación en la geografía de los judíos, siempre hablando del mundo viejo, del mundo antiguo, sería decir Asia, África y Europa. Hay, por cierto, un pasaje gradual hacia el occidente. Entonces, un crecimiento progresivo de las comunidades en Europa Occidental, en la península ibérica, por cierto, pero también en Italia, también en Francia, y también en otros países más al norte, en Alemania, el que sería después la Inglaterra, la Holanda. Y entonces la difusión de la presencia judía en el mundo occidental es mayor. Y también permanecen los judíos de las antiguas comunidades en África del Norte. Todo esto antecedentemente fue también un reflejo de la expansión occidental del Islam. El Islam nació en Oriente Cercano y se difundió más a occidente, y con la conquista del Islam, de África del Norte, también de la península ibérica, la Italia del Sur, es un fenómeno bien conocido, los Balcanos, y todo esto fue acompañado por una migración judía. Entonces se reforzaron estas comunidades. Y después, por cierto, la cristianidad es dominante en todas estas áreas. La relación entre la Iglesia católica, sobre todo en Occidente, los judíos, es mucho más complicada y problemática porque está acompañada por muchas expulsiones y persecuciones, lo que no es el caso de la presencia de los judíos en las comunidades islámicas. Hay aquí una ventaja, puede ser una paradoja, pero necesita conocerla. La situación de los judíos es mejor en marco islámico que no en marco católico. Entonces, también como consecuencia de las muchas expulsiones y de las conversiones coercidas, obligadas, en los países occidentales, la gran expulsión de España y Portugal y de otros territorios soto el dominio ibérico, Italia del Sur y otros países, hay una fuerte difusión de los judíos una vez más hacia el oriente. Aquí hay, por cierto, un fuerte crecimiento de las comunidades judías en Europa Oriental, que están alimentadas por migraciones de Europa Occidental, y también hay una volvida hacia el Medio Oriente, como la comunidad de Alepo, comunidad de Estambul, que reciben, y también en África del Norte, y en Marruecos, en Tunisia, Algeria, que reciben muchos de los judíos procedentes de España y Portugal. Entonces, gradualmente se efectúa una transferencia del centro de gravedad, como yo mencioné, desde el Oriente Cercano hacia Europa Occidental, después desde Europa Occidental hacia Europa Oriental. Estamos allá en el año 1700. Hay aún 1 millón de judíos, porque no hay casi crecimiento vegetativo entre el 1200 y el 1700, con varios cambios, pero fundamentalmente no hay posibilidad de un crecimiento. Causas las complicaciones de las varias persecuciones. Pero desde el 1700 la situación cambia profundamente y hay un crecimiento muy rápido de la población judía en Europa Oriental. Entonces que llegamos a cerca de 2,5 millones en el año 1800 y más que 10 millones de judíos en el año 1900. Es un crecimiento extraordinario, más rápido que en la población general, sobre todo concentrado en Europa Oriental. Esto entonces crea varios problemas, porque el crecimiento muy rápido de la población judía en este marco regional causa, en primer lugar, un fuerte empobrecimiento de la población judía.
porque los recursos económicos no están suficientes para un crecimiento tan rápido. Y secundariamente también un sospecho, una hostilidad, una agresividad desde la población general, persecuciones y pogroms, y todos estos factores son a la base de la gran migración judía desde Europa Oriental hacia el Occidente, en este caso parcialmente Europa Occidental, pero sobre todo los países transatlánticos de fuera, América del Norte en particular, y finalmente también los países de América Latina. La población judía en Europa Oriental continúa su crecimiento, pero la migración es el factor de gran cambio del centro de gravedad de la población judía. Así que antes de la Segunda Guerra Mundial hay una población predominante a cerca de 9 millones en Europa. Los profundos cambios que tuvieron lugar dentro del mundo judío a lo largo de la época moderna, tal como lo describió el profesor de la Pérgola, no se limitaron solo a la distribución de los judíos a través del continente europeo y del mundo. La vida diaria, la apariencia del judío y sus vínculos con el mundo no judío sufrieron transformaciones. Los judíos fueron parte del rápido proceso de modernización que se extendió por el mundo occidental desde el fines del siglo XVIII y, de hecho, compartieron los principales aspectos de dicho proceso. Los judíos europeos se emanciparon gradualmente. Se les concedió plena igualdad legal y ciudadanía, comenzando en Francia en 1791, eliminando así restricciones de siglos. Prusia otorgó a los judíos la emancipación en 1812, el Reino Unido e Irlanda en 1858, el Imperio Austrohúngaro en 1867 y la recién unificada Alemania en 1871. Hacia comienzos del siglo XX, los judíos habían adquirido ya igualdad civil en casi toda Europa. La emancipación les había abierto a los judíos muchas puertas, al ofrecerles nuevas y mejores oportunidades sociales y económicas. Los judíos dejaron de ser una comunidad cerrada con conexiones estrechas y definidas, en especial económicas, con su entorno. Tuvieron una mayor movilidad geográfica y fueron parte del proceso de modernización general en Europa. Cientos de miles de judíos en Europa del Este dejaron sus pequeños pueblos, llamados shtetls, para trasladarse a grandes ciudades. Como parte de los cambios en su estatus, numerosas restricciones ocupacionales hacia los judíos del pasado fueron levantadas, lo que les permitió cierto nivel de integración en la sociedad. Esto significó que los judíos podían formar parte de varios estratos de la sociedad en general y no solo de la comunidad judía. Por un lado, esto les prometía nuevas oportunidades. Por otro, la comunidad judía tradicional, que en el pasado estaba formada en base a la vida religiosa y constituía una estructura social judía, se vio profundamente conmocionada. Como parte del proceso de secularización y bajo la influencia de varios movimientos intelectuales, los judíos redefinieron su judaísmo. Comenzaron a ver su compromiso hacia los preceptos prácticos de la religión judía, así como su relación con los judíos en todo el mundo, de modo diferente. Cambiaron sus nombres y la apariencia tradicional judía fue sustituida por otras más modernas. Paralelamente a esto, otras olas de cambio que ocurrían en Europa dejaron su impronta en el mundo judío. Algunos judíos se destacaron en distintos ámbitos, en lo cultural, académico, económico, etc., y se sumaron o formaron movimientos sociales y políticos. En algunos casos, los judíos adoptaron nuevas nociones, a las que les infundieron significados judíos. Podemos citar dos ejemplos destacados: el socialismo judío y el movimiento nacional judío, el sionismo. A medida que los imperios multiétnicos se desmoronaron y colapsaron al final de la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa se volvió a trazar y los judíos se convirtieron en ciudadanos de varios nuevos o antiguos estados europeos, a partir de un principio de nacionalidad étnica, y por lo tanto se vieron arrastrados a disputas internas y externas.